Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Dios de poder, en esta hora, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Dios, colocamos, Señor, este tiempo de reflexión en tu palabra, de honrar, Señor, tu nombre en este día, de acercarnos, Señor, nuevamente a ti, Padre Santo, confiando, Señor, acercándonos al trono de la gracia para alcanzar misericordia, para el oportuno socorro, para el crecimiento en nuestra vida espiritual, para que tu palabra, Señor, sea abundando en nosotros, cambiándonos y transformándonos en el nombre de Cristo Jesús por el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a estar leyendo desde el capítulo Hechos, capítulo 1, desde el versículo 1 al 8. Y dice entonces la palabra del Señor en Hechos, capítulo 1, del versículo 1 al 8. Estimado Teófilo, en mi primer libro escribí sobre todo lo que Jesús hizo y enseñó, desde el principio hasta el día en que fue llevado al cielo. Antes de irse, Jesús dio órdenes por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. Después de morir, se les apareció a los apóstoles y pasó 40 días con ellos, dándole muchas pruebas de que estaba vivo y hablándoles del reino de Dios. En una ocasión estaban comiendo y les ordenó que no se fueran de Jerusalén. Quédense aquí para recibir la promesa del Padre, de la cual ya les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de unos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los apóstoles estaban reunidos con Jesús y le preguntaron: Señor, ¿le vas a devolver ahora el reino a Israel? Jesús les contestó: el Padre es el único que tiene la autoridad de decidir las horas o las fechas. A ustedes no les corresponde saberlo. Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder. Serán mis testigos en Jerusalén, en toda la región de Judea, en Samaria y en todo el mundo. Encontramos nosotros como el Señor Jesucristo, antes de ascender a los cielos, dice la Escritura que Él se encuentra sentado a la diestra de Dios Padre. Antes de ascender a los cielos, el Señor Jesús se reúne con sus discípulos y Él les da una instrucción. Les dice a ellos, en el versículo 4, como lo veíamos de Hechos 1:4, que ellos no se fueran en ese momento de Jerusalén. ¿Cuántas veces cuando nosotros tenemos problemas o dificultades, muchas veces vemos que la solución más fácil es que nunca tengamos problemas? Esto es una manera muy común de que muchas veces pueden presentar el evangelio: usted venga a la iglesia, no volverá a tener problemas, encontrará el genio de la lámpara maravillosa, podrá tener todos los bienes y los deleites que usted quiera y nunca va a tener ninguna dificultad. Y cuando algún cristiano o creyente ve que tiene que esforzarse, que no es simplemente hacer una oración de 5 minutos para que todo se le arregle en la vida, muchas personas desertan. Entonces, en este caso vemos como el Señor Jesús le dice a los discípulos: no, lo más fácil puede ser salir corriendo, pero ustedes quédense en Jerusalén. ¿Y por qué? Porque les dice el Señor Jesús ahí en el versículo 5 que ellos iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. ¿Y para qué iba a ser este bautismo del Espíritu Santo? Dice que ellos iban a recibir poder en el versículo 8 de Hechos 1:8. Cuando venga el Espíritu Santo, recibirán poder ustedes y serán testigos en Jerusalén, en toda la región de Judea, en Samaria y en todo el mundo. Ahora, vamos a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Encontramos en el versículo 1, vamos a estar leyendo en el versículo 1 que dice: el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Allí esa palabra Pentecostés, ¿qué es lo que quiere decir eso de Pentecostés? Bueno, Pentecostés es una fiesta judía que se celebraba 50 días después de la Pascua. A los 50 días de la Pascua, los judíos celebraban lo que era la fiesta de las 7 semanas o la fiesta de las semanas. Esta fiesta en sus orígenes tenía un carácter agrícola, se trataba pues de una fiesta de recolección, pero además de que había
esta cosecha, encontramos también que era una fiesta de regocijo, una fiesta de acción de gracias, una fiesta de alegría. ¿Por qué? Porque todos los productos de la tierra, todas estas primicias, lo primero, los primeros frutos que iban produciendo la tierra, se presentaban delante de la presencia del Señor, y esto era un motivo de alegría y de gozo muy tremendo, pues para todos y cada uno de los miembros del pueblo de Israel. Además, encontramos que en tiempos del Nuevo Testamento, la tradición había ya identificado esta fiesta como una conmemoración del día en que Israel había recibido la ley, lo que después de la Torá, esto según los fariseos, y pues había ocurrido a los 50 días de la salida de Egipto. ¿Qué versículos podemos encontrar que hablan o dan la tradición como histórica acerca de, y bíblica, lógicamente, acerca de esta fiesta? Bueno, allí en Levíticos 23, miremos lo que dice el versículo 15 y 16 de Levíticos 23. Dice la escritura: cuenten 7 semanas completas desde el día que trajeron el manojo para presentarlo, o sea, el día después del día de descanso. Esto quiere decir que contarán 50 días hasta el día después del 7º día de descanso, y luego traerán una ofrenda de cereal nuevo para el Señor. ¿Qué más encontramos nosotros? Bueno, aquí en esta parte de Levíticos 23, usted vio esos 2 versículos 15 y 16, sobre todo finalizando el versículo 16, que habla acerca de los 50 días. La palabra Pentecostés viene de 50. Y aquí encontramos entonces nosotros las instrucciones a estos 50 días, después del 7º día de descanso, donde se traía esa ofrenda de los primeros frutos. Pero también encontramos en Deuteronomio 16, versículo 9 al 12, dice la versión PDT: cuenta 7 semanas desde el día que comiences a cosechar el grano. Luego celebra la fiesta de las semanas para el Señor tu Dios. La cantidad de tu ofrenda voluntaria será en proporción a cuanto te haya bendecido el Señor tu Dios. Versículo 11 de Deuteronomio 16:11. Regocíjate ante el Señor tu Dios, tú, tus hijos e hijas, tus esclavos y esclavas, los levitas en tus ciudades, los inmigrantes, los huérfanos y las viudas que hay en medio de ti, en el lugar que el Señor tu Dios elegirá para establecer su nombre. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y asegúrate de cumplir todas estas normas. Ahora, encontramos nosotros también que ahí se habla precisamente acerca de esa fiesta de las semanas. Se habla acerca de contar todo ese tipo de semanas que pues daban acerca de los 50 días. Y encontramos pues nosotros cómo a través del trasfondo histórico, del trasfondo bíblico, el Señor pues había dado la orden, no fuera que esa fiesta de Pentecostés se la hubieran inventado los judíos de buenas a primeras. Entonces el Señor Jesús, volvemos nuevamente a Hechos, capítulo 2, desde el versículo 1, veíamos nosotros que el Señor Jesús le había dado la instrucción a sus discípulos para que ellos no se fueran de Jerusalén, sino que ellos permanecieran y pudieran recibir la llenura del Espíritu Santo. Ahora, cuando estamos en Hechos 2:1, dice que el día de Pentecostés, ya le acabamos de explicar de dónde viene esta fiesta de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar, y de repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme al Espíritu Santo les daba esa capacidad. En esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea.
y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes, y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto?, se preguntaban unos a otros. Pero otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo: solo están borrachos. Eso es todo. Entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud: escuchen con atención, todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén, no se equivoquen. Estas personas no están borrachas, como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente, sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones, sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y nubes de humo. Y el sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor. A todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Encontramos nosotros cómo en Hechos capítulo 2 se da precisamente el cumplimiento de la promesa. El Señor Jesús les había hablado a sus discípulos y por el cual Él les había dicho: no se vayan ustedes de Jerusalén, permanezcan, perseveren en esta ciudad, y vendrá sobre ustedes ese derramamiento del Espíritu Santo, ese Pentecostés. Para el Nuevo Testamento, ahora nosotros, precisamente el día de Pentecostés, tiene una connotación todavía mucho más profunda, y es el hecho de que en ese tiempo de las primicias estaban las primicias, los primeros discípulos del Señor Jesús, estaban todos reunidos. Esas gavillas que precisamente fueron los precursores de todo lo que usted conoce acerca del cristianismo. Usted puede salir hoy, ver una cantidad de iglesias, unas son más grandes, otras son más pequeñas, las iglesias locales, porque toda la iglesia es del Señor Jesús, pero usted puede ver muchas iglesias locales de diferentes números en todas las regiones, países en el mundo. Pero las primicias, los precursores de cada congregación que cree en el Señor Jesucristo, en el Mesías, precisamente esos primeros granos los encontró usted en Hechos capítulo 2, ahí del versículo 1 al 21 que acabamos de leer. Y sabe, usted puede de pronto ver su familia, puede ver sus vecinos, puede ver el barrio donde usted se encuentra, y posiblemente usted pueda ser ese primer grano. Usted pueda ser ese pionero, ese precursor. Y aunque la situación se encuentre difícil en su ciudad, en su país, allí en la cuadra donde usted se encuentre, o aún más, pensemos en su propia casa. Lo más fácil muchas veces precisamente es estar en un mundo donde no haya problemas. Pero el Señor Jesús dijo: mientras estuviéramos en el mundo íbamos a tener aflicción. Y lo dijo a nosotros, sus discípulos. Usted lo podrá encontrar después en Juan 16:33. Así que, ¿cómo puedes vivir un Pentecostés? ¿Cómo puedes vivir un cambio? ¿Cómo puedes vivir ese derramamiento del Espíritu Santo en tu vida? Bueno, vamos a analizar las mismas escrituras. Primero, estos discípulos habían tenido un encuentro con Jesús y estaban comenzando a escuchar las palabras de Dios. Muchas personas quieren tener el poder de Dios. Muchas personas de pronto dicen: miren que cuando tal pastor o cuando tal cristiano ora por los demás, vea cómo Dios lo respalda, vea cómo esta persona está en su trabajo y Dios lo guarda y lo protege, vea cómo esta persona cuando habla algo, cuando profetiza algo, que Dios le revela, mire cómo eso se cumple. Mire cómo estas personas tienen la capacidad de hablar en otros idiomas, en otras lenguas. Mire cómo esta persona cuando ora y reprende a los demonios salen despavoridos. Y usted comienza a ver acerca del poder que puede haber en la vida de un cristiano.
y de pronto quiere anhelarlo, pues déjeme decirle que el primer paso para que usted pueda experimentar lo que dice la Escritura, que en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu, lo primero es: ¿conoces a Jesús? ¿Crees en Jesús? Y además de creer en Jesús, ¿quieres escuchar su voz? Porque es que hay muchas personas que quieren el poder de Dios, pero no quieren conocer la voz de Dios, no quieren caminar con Dios, no quieren obedecerle a Dios, que ese es el segundo punto. El primero es que tú creas en Dios y camines con Dios y quieras honrar el nombre de Dios. Porque si tú solamente crees en Dios, pero no quieres caminar conforme a los estatutos del Señor, ¿para qué entonces pides el poder de Dios? ¿Para qué pides que venga ese poder para sanar las enfermedades, para echar fuera los demonios, para que la situación en tu barrio o en tu familia o en tu país cambie? ¿Y cuántas veces no puedes decir: Señor, bendice mi casa, bendice mi país, trae la prosperidad? Pero ¿para qué quieres una nación próspera o una familia próspera si cuando viene el dinero lo que hace la gente es salir a hacer cosas que no honran y glorifican el nombre de Dios? Y el dinero ahí ya puede ser una fuente de perdición, porque la gente quiere amar más al dinero que a Dios. Pero mira que lo que tenían estos discípulos: primero, ellos habían caminado con Jesús, habían escuchado las palabras del Señor Jesús y querían de alguna manera obedecerlo. Por eso ellos se quedaron en Jerusalén. Cuando el Señor les da esa orden: no se vayan. El segundo punto es la obediencia. ¿Para qué quieres el poder de Dios si tú quieres hacer lo que tú piensas y lo que tú quieres? No estoy seguro. Mire, pastor, que Dios me da el poder de él y yo lo obedezco. ¿Sí? Bueno, te hago esta pregunta. Y para algún invitado que de pronto hasta ahora esté pasando por esta charla o por esta predicación, ¿tú obedeces a tu pastor? ¿Tú obedeces a tu pastor? Si constantemente estás cuestionando, si constantemente tu pastor da ciertas orientaciones, pero tú sales con otras ideas y dices: no, pero es que yo lo que pienso es esto y pienso lo otro. Ahora, ¿estás tú seguro entonces que eres capaz de obedecer al Señor? ¿Tú obedeces a tus padres? Joven, jovencita que nos escuchas, ¿tú obedeces a tus padres? Si no los obedeces, ¿quién garantiza que tú vas a obedecer a Dios dándote Dios poder, dinero y riquezas? Y para aquellos que de pronto no se congregan en algún lugar y están escuchando este mensaje, ¿tú obedeces a tus autoridades? ¿Estás sujeto a los gobernantes o criticas y criticas y criticas? Entonces, ¿para qué quieres el poder de Dios? ¿Estás seguro que tú obedecerás a Dios? Tú dices: no, yo no obedezco a mi pastor, lo que mi pastor dice no, no lo tengo en cuenta. No obedezco lo que dicen mis padres, eso yo no lo tengo en cuenta. No, menos obedecer a las autoridades y a los gobernantes, menos. Pero a Dios sí, sí, yo no obedezco a nadie, pero que sea Dios directamente el que me diga las cosas. Personas que están casadas, hombres, mujeres que están casados. La Biblia habla de la sujeción en el hogar, del respeto en el hogar. Mujer, ¿tú respetas la autoridad que Dios ha colocado? Hombre, ¿tú respetas a tu esposa? Entonces, si la mujer no respeta ni se somete al marido, ¿quién garantiza que va a someterse a Dios cuando las cosas sean difíciles? O el hombre que no respeta a su esposa, ¿quién garantiza que va a respetar a la iglesia del Señor y a su casa teniendo el poder de Dios, teniendo el dinero que Dios le pueda dar? ¿Quién garantiza que va a permanecer en su casa o se va a ir con los amigotes a gastarse el dinero y la salud que Dios le dé tomando y bebiendo? ¿O quién garantiza a una mujer que no quiera sujetarse en el temor de y la sabiduría y la guianza y el amor de Dios a su esposo, teniendo de pronto más dinero, más poder, más salud, más sabiduría que su esposo? ¿Sí será que se le somete a él? ¿O dirá: no, 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 ya este no me sirve, lo echo para allá y Señor, dame
Ay, Señor, dame ese de allá, mira ese de allá, ese sí es un santo varón de Dios. No, este de aquí no, venga, yo me voy mejor, Señor, me separo de este y voy a buscar allá. Uy, que es que ese sí es un siervo de Dios, ese sí es el que yo me merezco. El Señor Jesús dio la orden, quédense en Jerusalén. Pero no era que los discípulos se quedaran en Jerusalén sin hacer nada, ¿no? Ya viene, mire lo que pasó allí en Jerusalén. En Hechos 2:2 dice, de repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Mire que los discípulos, esos creyentes, estaban reunidos todos en un mismo lugar y estaban sentados. Estaban esperando la promesa del Señor. No estaban de pie todos parados en la puerta esperando en qué momento se iban a salir corriendo. Dice que estaban ellos unánimes juntos desde el versículo 1, estaban reunidos en un mismo lugar, estaban todos estos creyentes juntos allí y dice que ellos estaban sentados, esperando en oración, en ruego, eh, atentos a la voz del Señor. Y dice que en el versículo 3, luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo primero que comenzaron a hablar? Dice a que comenzaron a hacer ellos. Dice que lo primero fue que comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Ahora, si nosotros nos saltamos a ciertos versículos, miremos por ejemplo el versículo 8, allí en Hechos 2:8, dice, de todas las personas que estaban de diferentes naciones del mundo y que habían venido a esta fiesta de Pentecostés, dice el versículo 8, y aún así les oímos hablar en nuestra lengua materna. Toda la gente que usted ya vio que habíamos hablado de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, de Asia, de Egipto, de Cirene, visitantes de Roma. Bueno, mejor dicho, ve al versículo 11, Hechos 2:11. Dice que tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes, y todos oímos a esta gente hablar. Mira, lo primero que Dios transforma y renueva cuando tú eres lleno del Espíritu Santo es tu lenguaje. Si tú dices que eres cristiano y si tú quieres ser lleno del Espíritu Santo, algo que va a comenzar a controlar el Espíritu Santo es tu lengua, porque tú en tu carne no puedes hacerlo. Y Él va a comenzar a cambiarte el idioma, ese idioma de queja, ese idioma de burla, ese idioma de que no, esto ya no se puede, ese idioma de que no, es que no es posible que Dios pueda obrar. Mira, muchas veces, ¿sabes por qué la situación que tú vives en tu casa, en tu país o en tu trabajo o en tu vida académica o profesional? ¿Sabes muchas veces por qué es la situación que tú vives? Porque tú te has enlazado con los dichos de tu boca y porque te has juntado con personas que te han contaminado tu lengua para que tú seas una persona que critica, que hable lo negativo, que esté pendiente siempre de sacar las excusas para no obedecer ni sujetarte a la palabra del Señor. Y pues cuando un ciego está guiando a otro ciego, ambos caen en el hoyo. Entonces algo que Dios comienza a cambiar es tu lengua. Aún la manera como tú reaccionas cuando estás enojado se va a notar en un creyente y en un inconverso. Porque claro que nosotros los cristianos, claro que también se nos salta la piedra, como decimos acá en Colombia. Pero cuando a un cristiano se le salta la piedra y a un inconverso, a alguien que no teme de Dios, se le salta la piedra, mira la reacción de cada uno. Mira la reacción del que es cristiano y la reacción del que no teme de Dios. Ambos cuando están enojados. Mira la reacción del Señor Jesús cuando estuvo enojado. ¿Qué palabras salían de su boca? Aún hasta la manera en la cual nosotros expresamos nuestro enojo como cristianos. Digamos que entre comillas se nota la educación. Y estamos enojados, pero se nota que la palabra que nosotros sacamos no es una palabra cargada de veneno, cargada de ira, cargada de querer destruir a las otras personas. Así que prepárate. ¿Tú quieres ser lleno del poder del Espíritu Santo?
¿Quieres que Dios te use en sueños, en visiones, en profecías? ¿Quiere que Dios te use cuando ores por los enfermos, ellos sean sanados? ¿Quieres que Dios te use para tener victoria en tu casa, victoria en tu trabajo, victoria en tu país? Tendrás que cambiar la lengua. Es lo primero que tú tendrás que presentarle al Señor. Señor, toma mi lengua, mi lenguaje, cámbialo y transfórmalo. Y eso fue lo que pasó acá. Dice que los discípulos comenzaron a hablar. Ahora en el versículo 13, Hechos 2:13, dice, pero otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo, solo están borrachos, eso es todo. Para ser lleno del Espíritu Santo, tendrás que disponer tu corazón para no responderle a las personas mal con mal, porque la gente aún se burlará. Mira, y ahí comenzó la primera prueba de los discípulos. Viene en Pentecostés y dice que la gente se burlaba de ellos. Ahora, ¿qué hicieron los apóstoles o qué hizo el apóstol Pedro? ¿Será que él se agarró a lengua con ellos? Ah, es que ustedes no sé qué, ¿saben qué? Que descienda fuego del cielo, que los consuma, que se les parta una pata, que... ¿Será que Pedro se puso a hacer eso? Mire lo que hizo el apóstol Pedro en Hechos 2, versículo 14. Dice, entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles. Ellos ya no estaban con miedo. Acuérdate que Pedro había negado al Señor 3 veces. Aquí ya no está con miedo. Dice que da un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud, escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén, no se equivoquen. Y luego Pedro comienza a dar el argumento. Si usted mira, en ningún momento Pedro se agarró con la gente. Él dio el sustento, dio el argumento de qué era lo que estaba sucediendo y muchas veces eso será lo que tú tendrás que hacer. Dar el argumento de tu conducta, pero no venir y atacar al resto de las demás personas. Y luego comienza a hablar desde el versículo 17. En los últimos días, dice Dios, Hechos 2:17, derramaré mi espíritu sobre toda la gente, sus hijos e hijas profetizarán. No menosprecies a tus hijos, no menosprecies a aquellos que de pronto tú ves a veces como padres, nosotros pensamos que nos las sabemos todas, ¿no? Como padres y madres de familia, pero tú no sabes de qué manera Dios puede utilizar a tus hijos. Y dice allí, tus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños. Dios puede usar al que quiera. Dios no se pone a mirar con respecto de la edad. Cualquiera puede ser utilizado en manos del Señor. Y a veces pensamos nosotros que porque tenemos más edad, no, que solamente Dios con nosotros y que Dios se mueve con nosotros y menospreciamos muchas veces a los que son más jóvenes. Ay, es que ese qué va a saber de esto, de lo otro. Pero Dios puede usar al que quiera. Versículo 18, Hechos 2:18, y en esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos. Mira sobre quien Dios derrama su espíritu, aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual. Dios no es machista. Dios no es machista. Y aquí, si hay hombres que nos están escuchando y saben que Dios utiliza a su esposa, pues gloria a Dios. Pídale al Señor también. Haga equipo. Los que están casados, hombres y mujeres, varón y hembra, esposo y esposa, hagan equipo, porque Dios los puede utilizar. Y escúchame bien, mujer de Dios, si los dones que tú tienes son, digamos, dentro del contexto de la gente, más sobrenaturales que los de tu esposo, no menosprecies a tu esposo, mujer. ¿O para eso quieres el poder de Dios? ¿Para menospreciar a tu esposo? Si tienes poder en tu lengua, ¿por qué no bendices a tu esposo? ¿Por qué no oras e intercedes por tu esposo, por tus hijos? Hombre que estás escuchando, si Dios te ha dado ciertos dones que pueden ser más relevantes, aparentemente, porque ningún don es más importante que otro. Todos son necesarios. No menosprecies a tu esposa, no menosprecies a tus hijos. Te lo voy a poner más práctico.
Mujer, si tú ganas más dinero que tu esposo, no lo menosprecies. Hombre, varón de Dios, si tú ganas más dinero que tu esposa, no la menosprecies. Y dice el versículo 19, y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y nubes de humo. El sol se oscurecerá, Hechos 2:20, y la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor. Hechos 2:21, pero todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Y para esto, Hechos 2:21, para eso, al final, debe ser el más grande propósito de que tú le pidas a Dios la llenura del Espíritu Santo y el poder de Dios debe ser para esto, para que al final las personas de una u otra manera sientan en su corazón el deseo de invocar el nombre del Señor, de buscar caminar con el Señor, de estar delante de la presencia del Señor. Al final, ese debe ser el objetivo. Así que, ¿quieres vivir un Pentecostés en tu vida? Claro, Dios lo puede hacer. Y si hoy has tenido un entendimiento y una comprensión mucho mayor, pues vamos a orar para que Dios pueda hacerlo realidad en tu vida, para que tu vida, primero tu vida pueda cambiar. Los primeros que fueron transformados fueron los discípulos del Señor allí, sentados unánimes juntos en ese lugar, y a veces tú tendrás que hacerlo. Y después de que ellos fueron cambiados, de que Pedro se levantó, ya no siendo el Pedro temeroso, ya no siendo el Pedro que sacaba una espada, cuando querían venir contra las cosas de Dios, él sacaba la espada y a mochar orejas. Ya este Pedro no se fue con una espada, ahora se fue pero con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y vino, cuando tú lees el resto de la historia, vino un bautismo, el primer bautismo tremendo y sobrenatural de la iglesia que estaba comenzando a creer ahora en Jesús como el Mesías, como el Cristo. Ese debe ser la meta, el cambio, la transformación, el caminar con Dios en tu casa. Así que ¿quieres poder? ¿Estás dispuesto a obedecer? ¿Estás dispuesto en serio a obedecer? Pero no esa obediencia de no, yo solo obedezco a Dios. No, o sea, Dios se mueve a través de personas. ¿Estás dispuesto a obedecer? ¿Estás dispuesto a entregar tu lengua delante de la presencia del Señor? ¿Estás dispuesto a hablar, a actuar, pero ya no con la espada, sino con la palabra del Señor? Tu última meta, teniendo el poder de Dios, es que las personas puedan conocer a Cristo, o la meta que tú tienes es tener poder para tener fama, dinero, para humillar a aquellos que de pronto no son cristianos. Dios te puede usar. Y ya sabes lo que dice la Escritura y lo que nos enseña con este texto bíblico, cómo estaban los discípulos. Y lo primero, conocer a Jesús. Así que vamos a orar. Señor Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Dios de poder, te damos las gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos. Señor, queremos ser llenos del Espíritu Santo. Queremos experimentar ese poder que hablan las Escrituras allí en Hechos capítulo 2. Queremos, Señor, no andar huyendo de la ruina, no andar huyendo de la escasez, no andar huyendo de la maldición, no andar huyendo, Señor, atemorizados todo el tiempo. Queremos, Señor Padre Santo, que tu Espíritu Santo esté en nuestras vidas para romper con el pecado, para romper con la iniquidad, para romper con la división, para romper con la contienda, para romper con toda obra diabólica, Señor, y para que te podamos dar gloria, para que sea evidente que solo tú tienes el poder para cambiar la situación en la que nos encontramos. Por eso, Señor, primeramente queremos conocerte. Ahí donde tú estás, dile: Señor, te pido perdón por mis pecados, y sobre todo por los pecados de la lengua también, con los cuales he engañado, con los cuales he mentido, con los cuales he humillado a otros. Señor, te presento mi lengua en esta hora. Te presento todo mi cuerpo. Perdóname todos los pecados que haya cometido con cada miembro de mi cuerpo, Señor.
Te entrego, Señor, este cuerpo para que lo llene de tu Espíritu Santo, para servirte, para honrarte, para que las palabras que yo hablo sean cambiadas, la manera como yo me expreso sea cambiada, Señor. Y Padre Santo, Dios de poder, que se pueda experimentar tu gloria y tu poder en esta congregación y en cada familia, Señor, para que las vidas al final invoquen el nombre del Señor, para que vengan tiempos de bendición, para que las lenguas sean cambiadas, lenguas que maldicen en lenguas que bendicen, lenguas que se quejan todo el tiempo en lenguas que son agradecidas con el Señor. Señor Padre Santo, mira cada hogar, cada familia, Señor, que el esposo pueda respetar a la esposa, que la esposa pueda respetar al esposo, que ya se acaben, Señor, esos argumentos de no obedecer, aún, Señor, en las familias y aún, Señor, en la misma nación, ese espíritu de rebeldía, Señor, que muchas veces se mete donde solamente yo obedezco al que me da la gana y al que no quiero, sencillamente no me sujeto a las leyes, a los códigos. Padre Santo, Dios de poder, en el colegio, en el trabajo, las normas que hay en estos lugares. Señor, que sea lejos de nosotros ese argumento y querer solamente el poder del Espíritu Santo es para la rebelión y para hacer lo que nosotros queramos. Señor Padre Santo, Dios de poder, y enséñanos desde el sometimiento en la casa, a los padres, entre esposa y esposo, al pastorado de la iglesia y a los gobernantes, Señor. Lo ponemos todo delante de tu presencia. Que todo lo que quiera honrar tu nombre, nosotros lo obedezcamos. Que todo lo que quiera exaltar el nombre de Jesucristo, nosotros lo obedezcamos. Y que cuando haya algo que vaya en contra de la palabra de Dios, estemos prestos a presentar con el Espíritu Santo nuestra posición en Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, sea tu bendición sobre la iglesia, la congregación, sobre cada persona que ha escuchado este mensaje, y estamos prestos a vivir Pentecostés. Vive un Pentecostés en tu casa, vive un Pentecostés en tu iglesia, vive un Pentecostés en tu vida, vive un Pentecostés en el lugar donde te encuentres. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones.